Título de la predicación para el día de hoy: la esperanza que hay en nosotros. Y el subtítulo es importante: esa esperanza será cuestionada y debemos dar razón de ella. Tenemos una esperanza, pero va a ser cuestionada dentro de muy poco y tenemos que dar razón de ella. Seguimos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Pero quisiera hacer un repaso breve de lo que estamos considerando el domingo anterior que prediqué. Y consideramos que a pesar de que hagamos el bien, podemos padecer daño. A pesar de que hagamos el bien, habrá gente que quiera hacernos daño. Es lo que dice la Escritura. Y el apóstol Pedro nos dice: cuando eso ocurra, considérate dichoso, considérate bienaventurado. Y parecería algo contradictorio saber que alguien va a querer y que incluso nos va a hacer daño, y tener la actitud nosotros de decir: soy dichoso, soy bienaventurado porque esto me está ocurriendo. Pero es el mismo apóstol que más adelante nos dice y nos da una razón por la cual podemos llegar a tener esta dicha, esta bienaventuranza. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ahí está otra vez la idea. Y luego da la razón: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es una gran razón para poder considerarnos dichosos y bienaventurados cuando padecemos por el nombre de Cristo, porque es una confirmación de que el Espíritu de Dios mora en mí, mora en ti. Es una confirmación, por eso dice: considérate bienaventurado, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Pero ciertamente que la expectativa de padecer, la expectativa de que alguien nos haga daño, pues realmente nos infunde miedo. Nos da temor pensar en la posibilidad de que alguien busque específicamente hacernos daño. ¿No es cierto? No es algo que nosotros estemos buscando. Quiero que me haga alguien daño para confirmar que tengo el Espíritu de Dios. No, no es así. Genera temor. Y sabiendo esto es que el apóstol Pedro nos decía: en lugar de tener temor a los hombres que te pueden hacer daño, la alternativa que tú tienes como creyente es santificar a Dios, santificar a Cristo en tu corazón. Esa es la alternativa. Y vimos cómo Isaías complementa la idea diciendo: porque cuando hagas eso, entonces Dios será tu temor, Dios será tu miedo, y Él será tu refugio, Él será tu santuario. Entonces nuestra alternativa es santificar a Dios el Señor en nuestro corazón. Y también consideramos que santificar al Señor significa apartarlo de todas las cosas que componen nuestra vida, para contemplarlo solo a Él, en un momento especial, específico, para considerar y valorar la perfección de todos sus atributos. Separar todos los distractores que tenemos en el día a día y enfocar nuestro pensamiento en Dios. Eso es santificarlo en nuestro corazón para apreciar, decía, la perfección de sus atributos, su divino poder y deidad, su santidad, su misericordia, su amor, su mansedumbre, su humildad, su benignidad, su infinitud. Él no tiene principio ni fin, Él siempre ha existido. Su unicidad, y esto quiere decir que Él es único, no hay otro parecido a Él, Él es único en su especie, no hay otro, no hay otro. Tenemos que pensar, considerar eso al observarlo.
Tenemos que pensar en la obra de redención que Él ha hecho por nosotros. Cuando pensamos en su justicia, en su amor, en su inmutabilidad, sin duda que surge un temor a Dios por reconocer la infinita superioridad de Él. Cuando contemplamos esa inmensurable majestad de Dios, si somos personas medianamente normales, surgirá un temor reverente al considerar a Dios, al considerar esa majestad, al considerar que nuestro Dios es la fuente única de la vida. Yo te pregunto, hermano, esto hace 15 días predicamos sobre esto. Yo te pregunto, ¿estás haciendo hoy, a partir de entonces, estás haciendo algo especial, algo diferente en tu vida para santificar a Dios en tu corazón? Bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Estás haciendo algo para considerar esa majestad de Dios, esa santidad, ese amor, esa misericordia, y dejar que tu pensamiento, que tu mente, que tu corazón esté enfocado exclusivamente en Dios? Si no lo has hecho, yo te vuelvo a invitar, yo te animo a que durante el día, y si puedes, si quieres, durante varias veces al día, separa un tiempo para que apartes a Cristo en tu corazón, para que solo Él llene tu pensamiento. Y no estoy hablando de una meditación en donde pongas tu mente en blanco, al contrario, estoy hablando de un momento de reflexión en donde Cristo Jesús sea el objeto de tu contemplación, de tu consideración. Y entonces nos vamos a sorprender del gran Dios que tenemos. Y Él quiere ser nuestro temor, Él quiere ser nuestro miedo. Y podemos experimentarlo de esa manera. Continuando entonces con la carta, vamos por favor a la primera carta, capítulo 13, versículo 14 al 17. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahí sigue el tema del padecimiento durante toda la carta, y lo seguiremos tocando, porque sigue el apóstol Pedro advirtiéndonos de que el cristiano ha de padecer. Y la razón, el origen de eso es porque Cristo también padeció por nosotros. Y a partir de ahí, esto es y va a ser una realidad en nuestra vida, el padecimiento. Pero hoy vamos a enfocarnos nada más en la segunda parte del versículo 15, que dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué interesante pasaje, ¿no? Aquí podemos ver por lo menos 4 asuntos principales en esta porción de este versículo. Dice: estar siempre preparados, presentar defensa. También hay un tema que tiene que ver con la demanda de la razón de nuestra esperanza. Y quise separar este último punto, la esperanza que hay en nosotros, porque ahí hay una expresión clave, la esperanza que hay, porque hay gente que no la tiene, esa esperanza. La esperanza que hay en ustedes, dice Pedro. Necesitamos revisar cada uno de nosotros si esa esperanza está en nosotros.
Es fundamental, es vital. No es dar una explicación o una razón de una doctrina o de una esperanza general, sino de la esperanza que hay en ti. Es a lo que Pedro nos está exhortando. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y sabemos que los tiempos son difíciles. Ha habido tiempos terribles para el cristianismo en la historia. Y en todo tiempo, Señor, tu palabra nos anima, nos exhorta y nos manda que estemos preparados para testificar de tu nombre, para dar testimonio de ti a la gente, para compartir tu evangelio de la gracia. Y sabemos por este pasaje, Señor, que vendrán tiempos en donde habrá gente que quiera hacernos daño, que esté calumniándonos, que esté murmurando, y verán nuestra conducta y van a exigir, van a demandar una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Queremos rogarte, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento para considerar esto, para no pensar que la vida cristiana es una vida en donde los problemas no existen, sino por el contrario, para estar apercibidos y bien informados que vendrán tiempos difíciles en donde padeceremos por causa de tu nombre. Te rogamos, Señor, que no permitas que ninguno de nosotros se suelte de tu mano, que por el contrario estemos bien firmes, tomados de tu mano, conociéndote a ti, Señor, para poder presentar una defensa adecuada ante todo el que demande razón de esa esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos también a identificar cuál es esa esperanza, en qué consiste esa esperanza. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo tu bendición, Señor. Amén. 4 cosas, 4 asuntos, y quisiera empezar por el último, la esperanza que hay en nosotros. Que tengas esa esperanza en ti es indispensable, porque si no tienes esa esperanza, todo lo demás resulta en vano. No tiene ningún sentido nada de lo demás si esa esperanza que ahorita vamos a descubrir no está en ti. Entonces es vital que tú y yo identifiquemos en qué consiste esa esperanza, porque esa esperanza no es algo que pueda andar flotando en el aire, tiene que estar en mí, viviendo en mí, para que todo lo demás cobre sentido. Entonces la pregunta es, y tú debes de preguntarte, ¿está esa esperanza en mí? ¿Tengo yo esa esperanza habitando en mí? Y esa respuesta nada más la tienes tú. Y nada más la conoce el Señor. Nosotros podemos ver acciones, conductas, escuchar testimonios, pero no podemos saber si la esperanza está verdaderamente en ti. Ahora, ¿en qué consiste entonces esa esperanza? Seguramente Pedro, el apóstol Pedro, tiene en mente la esperanza viva de la que nos habló en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Capítulo 1, versículo 3, bendito, ¿se acuerdan? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, de entre los muertos. Desde el principio de su carta, Pedro nos está hablando de esta esperanza, y allá la llamó esperanza viva. Es una esperanza viva, y él seguramente tiene en mente esto cuando dice, es necesario que tú estés siempre preparado para presentar defensa y dar una buena razón de la esperanza que hay en ti, es decir, de esa esperanza viva. Es un tema muy interesante
Porque algunos creyentes piensan o definen la esperanza como quedar libres del infierno. Y dicen, bueno, mi esperanza consiste en que seré librado del infierno. Otros cristianos pueden pensar que la esperanza consiste en que vivirán en una ciudad con calles de oro, en donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá necesidad de sufrir porque ya no habrá dolor. Y aunque todo esto es cierto, hermanos, efectivamente estaremos en una ciudad así porque lo dice la Escritura. Y efectivamente seremos librados del infierno. La esperanza que tenemos aquí en este pasaje es muchísimo más que solo esto. Muchísimo más que solo ser librado del infierno y que solo caminar por calzadas pavimentadas con oro. Es mucho más que eso. Sin embargo, hay otras personas que creen o que definen su esperanza como algo que ellos mismos se pueden proveer, ya sea por sus esfuerzos, sus obras, su religiosidad. Ellos mismos o otras personas ponen su esperanza en otra gente, pero lamentablemente esa esperanza es una esperanza falsa, que no tiene sustento alguno en la Escritura, sino todo lo contrario. La esperanza que hay en nosotros, entonces, hermanos, sin más rodeo, consiste no en cosas, no en calles de oro, no en liberaciones, no en obras, no en religiosidad. Consiste en una persona. La esperanza de la que está hablando el apóstol Pedro es el Señor Jesucristo mismo. Es la persona de Cristo morando en ti y en mí. Vamos a ver unos pasajes que nos hablan desde el Antiguo Testamento cómo iban apuntando a esto. Tenemos ahí el Salmo 91:2 que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Noten cómo Dios mismo es la esperanza. No es algo adicional, es Dios mismo. Dios, esperanza mía. Luego en el versículo Salmo 71:5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Ahí está todavía más directo. Tú eres mi esperanza. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza de cuando Cristo viene otra vez por nosotros. Es una esperanza basada en el Señor. Tenemos también en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Colosenses 1:27, y con este cierro los versículos de referencia porque hay muchos otros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Lo podemos ver? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No es algo adicional o externo a Dios. No es una recompensa que voy a obtener. No son cosas tangibles como coronas o galardones. La esperanza es Cristo mismo. ¿Tú quisieras estar en esas calles de oro y que no estuviera Cristo ahí? No, de nada serviría decir, ya llegué a la morada que me prepararon, pero aquí no está Dios. Eso no es esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y ese es un misterio bien guardado que Dios reveló a su iglesia. Aquí en Colosenses Pablo está diciendo, este misterio está revelado y el misterio consiste en que Cristo está en ustedes y Él es la esperanza de gloria de ustedes.
La pregunta sigue vigente entonces, ¿está Cristo en ti? ¿Tienes a Cristo morando en ti? Entonces hay esperanza en ti, porque Cristo es nuestra esperanza y consiste en que Cristo está en nosotros, morando en nosotros. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, no nuestras obras, no nuestra buena conducta, no sacrificios que pudiéramos hacer, no nuestra disciplina para asistir a los cultos. Absolutamente nada de eso es nuestra esperanza. Nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús morando en nosotros. Si Cristo no está en ti, viviendo en ti por fe, entonces no hay esperanza. Tú no tienes esperanza. Si Cristo Jesús no está viviendo en ti por medio de la fe, no hay esperanza. Porque la esperanza consiste, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Si Cristo no está en ti, no hay esperanza. Y lo más triste es que tú no tienes esperanza. Si Cristo no está en ti. Si Cristo no está viviendo en ti por medio de la fe, cualquier cosa a la que tú llames o lo que tú consideres tu esperanza es inútil. Es inútil, es temporal, es efímero, no sirve para nada. Y hay muchas personas que tienen su esperanza en otro lugar, que su esperanza es otra cosa, otra persona, otras situaciones. Pero la Biblia es clara, si Cristo no está en ti, la esperanza de gloria en la presencia de Dios no está a tu alcance. Necesitas tener a Cristo viviendo por fe en tu corazón. Solamente teniendo a Cristo tenemos esperanza, y todo lo demás que anhelamos, esa vida eterna, esa liberación del infierno, esas calles de oro, todo es alcanzable porque tenemos a Cristo morando en nosotros. Todo depende absolutamente de Cristo. Él sustenta todo, pero todo lo que tú anhelas, todo lo que tu alma desea para saciarse, depende absolutamente de Cristo. Por eso es importantísimo, hermanos, que cada uno de nosotros esté seguro y pueda decir, esa esperanza está en mí. Y a partir de ahí entonces podré presentar defensa, podré dar una razón, porque la esperanza está en mí y la conozco. Yo no puedo dar defensa de algo que no conozco. No puedo defender a alguien o algo que nunca he visto, que no conozco. Pero si Cristo está en mí, tengo la esperanza de gloria morando en mí, y puedo entonces hacer caso de este mandamiento. Cristo Jesús entonces es nuestra esperanza de vida eterna, es nuestra esperanza de redención plena, es nuestra esperanza de gozo eterno al lado de Dios, es nuestra esperanza de que llegado el momento resucitaremos y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza porque Él viene pronto por su iglesia para llevarse con Él a los que son suyos. Cristo Jesús es nuestra esperanza porque solo Él dio su vida por nosotros y la volvió a tomar para no ver muerte nunca más. Él es nuestra esperanza, hermanos. No es una doctrina, no es una cosa, no es un premio, no es un galardón, no es algo externo a Dios, es Cristo mismo. ¿Tienes esa esperanza en ti? ¿Está esa esperanza en ti? Porque es el lenguaje que usa Pedro, para que des razón de la esperanza que hay en ti. Esa es la situación. Ahora, si tú no tienes esa esperanza o si dudas, si ahorita ahí en tu corazón, en tus pensamientos, no estás absolutamente seguro
de que Cristo está viviendo en ti por fe, lo más probable es que no esté. ¿Me explico? Si tú hoy, dentro de tus pensamientos, dentro de tu corazón dices, yo no estoy seguro de tener esa esperanza en mí, yo no estoy seguro de que Cristo esté morando en mí por fe, lo más probable entonces es que no esté Cristo en tu corazón. Porque cuando Cristo viene a morar al corazón de una persona, dice la Escritura que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no ha venido a morar a ti, entonces no tienes ese testimonio morando en ti. Entonces yo te sugiero, si tú en tu corazón estás con la duda, yo te pido, yo te ruego, te animo a que lo invites. Invita a Cristo Jesús a entrar a tu corazón en este momento. Pídele perdón, porque tu pecado te separa de Dios. Tu pecado generó una barrera que no se puede brincar, no se puede eludir, a menos que sea a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, si tú hoy tienes duda y no sabes, no estás cierto de tener a Cristo morando en tu corazón, te animo a que le pidas perdón, que te arrepientas de tu pecado y que le ruegues que te perdone. Arrepiéntete y recíbelo como Señor de tu vida, porque Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. Ahora bien, Pedro dice, bueno, yo sé que ustedes creyentes tienen esa esperanza en ustedes. ¿Qué sigue? Bueno, vamos otra vez al versículo 15. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si verdaderamente la esperanza está en ti, entonces lo que sigue es para ti. Estar siempre preparados significa estar siempre listos, estar siempre disponibles, dispuestos, listos, diligentes, prontos para la acción. Es una disponibilidad constante para dar testimonio de Cristo. Estad siempre listos para presentar defensa. Siempre preparados es lo que quiere decir ahí. Esta diligencia se requiere, hermano, para presentar tu defensa. ¿Qué tan diligentes somos en eso? Cada uno de nosotros sabe. Pero la instrucción de Dios, lo que Dios nos está pidiendo, ordenando hoy es que siempre estemos disponibles, listos, preparados para dar testimonio, para presentar defensa. Y no es una defensa agresiva como cuando nos sentimos amenazados. La palabra defensa aquí significa presentar argumentos razonados, inteligentes, racionales, para que alguien más pueda entender un mensaje. Y por si fuera poco, el apóstol le agrega la actitud con la cual tenemos que presentar esa defensa. Dice, hazlo con mansedumbre y con reverencia. Acompaña tu defensa de mansedumbre y reverencia. Esta defensa de la que habla Pedro tiene la implicación, hermanos, de una declaración, rendir una declaración casi legal, como si uno estuviera en un juicio. Voy a rendir mi declaración, va a quedar registrada mi declaración ante un juez, ante un jurado. Ese es el énfasis que viene detrás de la palabra que está utilizando aquí Pedro. Apología es la palabra, defensa. Y los que se dedican en el mundo entre los cristianos, los que se dedican a defender la fe, se les conoce como apologetas o como apologistas. Pero sabes de qué, esta instrucción no está para los apologetas nada más. Esta instrucción está para ti, para mí, para cada uno de nosotros.
Porque si tú y yo tenemos esta esperanza en nosotros, tú y yo somos llamados a estar siempre preparados para presentar defensa. No es trabajo de un grupo especial de la iglesia, no son los apologetas los que tienen que encargarse de esa defensa, no son los pastores, no son los diáconos, no son los maestros o maestras de escuela dominical, eres tú y yo, cada uno de nosotros, en su área de influencia, en donde vives, en donde te desempeñas. Estás llamado, si tienes la esperanza viviendo en ti, tú eres llamado a estar siempre preparado para presentar defensa. Presentar esos argumentos inteligibles para que otra persona pueda comprender lo que le estás diciendo, rindiendo una declaración. Y aquí quiero hacer un comentario rápido y les dije que en la carta se habla mucho todo el tiempo de padecimiento, ¿no? En el contexto en donde está puesta esta instrucción, podemos ver que hay gente que te va a buscar hacer daño. Podemos ver que hay gente que murmura de ti, que te está calumniando. Es un ambiente hostil. Esta presentación de la defensa no es en un paseo a donde les gusta, al Distrito 1, al Starbucks, para platicar no, está en un contexto adverso, hostil contra nosotros. Y con más razón Pedro dice, tienes que estar siempre preparado para presentar esa defensa, porque esa gente no va a detenerse y va a seguir buscando hacerte daño. Pero cuando tú presentes esa defensa, para ellos tú vas a quedar en ridículo, pero Dios va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado. Hermanos, me siguen entonces. Esta defensa es rendir una declaración prácticamente de carácter legal, y tenemos que estar siempre listos, dispuestos, prontos para cuando alguien nos demande. Tú estás llamado, no tu vecino. O sea, si tú eres un creyente joven, no se le está pidiendo cuentas a que tu papá dé razón por ti. Si tú estás casado, no es a tu marido al que se le da la instrucción de que dé una razón de la esperanza que hay en ti, o viceversa, es a ti, a cada uno de nosotros. Seas un joven, seas mujer, seas varón, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de esa esperanza. Cada cristiano a quien Dios ha hecho renacer por su grande misericordia para una esperanza viva, está llamado a estar siempre listo para presentar esa defensa. ¿Estás tú en esa categoría de personas? Amén. Todos los que hemos nacido de nuevo por la pura gracia del Señor, somos llamados a esto, a estar siempre preparados. No importa el contexto, el entorno, si es hostil, si es amigable, necesitamos estar siempre listos para presentar defensa. Y para presentar una defensa adecuada, ¿qué se requiere? Necesitamos conocer perfectamente la esperanza que hay en nosotros. O podemos ya decir, necesitamos conocer perfectamente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, para poder presentarlo ante otros de una manera clara, de una manera con mansedumbre, con reverencia, pero que esas personas puedan ver por qué razón tenemos esa esperanza. Necesitamos conocer la esperanza a fondo, necesitamos santificar a Cristo en el corazón para estar haciendo esto que dijimos al principio, valorando, apreciando sus atributos, su carácter, la obra del Señor hacia nosotros. Y estas gentes que van a demandar una razón, esa palabra es fuerte, ¿no? Ante todo el que demande razón. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de escuela, o puede ser un enemigo abierto. En todos los casos
pueden demandar una razón. Es decir, a ver, ven para acá, Raúl, ¿tú por qué siempre andas con que esto y con que otro? A ver, siéntate, aquí estamos todos, queremos oírte. Puede llegar ese caso, en un ambiente hostil, y eso no nos debe de atemorizar. Por eso Pedro primero nos habló del temor. Dijo, no les tengas miedo a ellos. En lugar de eso, santifica a Cristo en tu corazón y que Cristo sea tu temor. Y entonces cambia la perspectiva. Demandar razón, aquí está, demandar razón, esa expresión implica que serás requerido a dar una explicación con palabras, de manera oral. Porque muchos creyentes lo que hacemos es, y alguien hace muchos años decía, es que pareces de la secreta, porque eres cristiano pero nadie te conoce. Y muchos creyentes a veces creemos y más bien nos justificamos diciendo, no, es que yo mi testimonio y mi conducta. No te engañes, hermano. Hay gente que no tiene a Cristo morando en su corazón, que tiene una conducta superior a la, por lo menos a la mía sí. Y yo conozco varios. Y no son creyentes, no tienen su esperanza. Pero moralmente, conductualmente, sin duda, superiores a mí. Entonces no te confundas creyendo que con la pura conducta, en silencio, vas a impresionar a alguien como para que te demande razón de la esperanza. Si nunca hablas de tu esperanza, ¿quién te va a demandar razón de esa esperanza? Nadie va a saber que tienes esa esperanza porque nunca das testimonio de esa esperanza. Tenemos que dar testimonio de Cristo para que alguien nos demande, oye, ¿tú por qué crees eso? ¿Y por qué estás tan seguro? ¿Y por qué dices que así? ¿Y por qué dices que así no? Es hasta que hablamos, es hasta que damos testimonio audible cuando la gente dice, ¿sabes qué? Creo que Raúl es cristiano, porque el otro día lo oí decir esto. Necesitamos quitarnos la confusión de la mente creyendo que es nada más una cuestión de un testimonio conductual. No, de hecho la palabra razón que utiliza aquí Pedro es la palabra griega logos. ¿Y qué quiere decir esa palabra logos? Quiere decir palabra. Entonces lo que está diciendo Pedro es, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande una palabra, una explicación de la esperanza que hay en ti. Eso significa esta palabra razón. Te van a demandar una razón, te van a demandar un discurso, te van a demandar una plática en donde les expliques por qué tienes esa esperanza en ti. ¿Me explico, hermanos? Necesitamos revisar nuestra vida diaria. ¿Desde hace cuánto no damos testimonio de Cristo? Un testimonio audible, claro, preciso. Porque a veces, sinceramente, creemos que yo me porto muy bien y me ando así bien derechito y no hago olas. Eso no es el dar testimonio de Cristo. La gente que te rodea, con la que pasas la mayor parte de tu tiempo, te observa más de lo que tú te imaginas. ¿Sí sabían eso, no? O sea, la gente con la que convivimos todos los días sabe muchas cosas de nosotros que nosotros ni siquiera por aquí nos pasaba, que ya sabían. Platican entre ellos sobre nosotros, cuestionan nuestra reacción, platican sobre nuestras respuestas, la manera de vestir, la manera de decir las cosas, de hablar o la manera de no decir. La gente te observa, hermano. Tú eres un objeto de observación en donde tú vives, donde tú te desempeñas. La familia, la escuela, el trabajo, la vecindad, el club deportivo, el club social de lectura, donde tú te muevas, la gente está observándote. Y en la medida en que tú muestres señales de que tú tienes una esperanza viva morando en ti, se presentará la oportunidad de que te pregunten y te digan, a ver, dame razón de eso, yo quiero saber.
necesitamos hablar de Cristo, hermanos. Necesitamos abrirle la puerta a la gente con la que nos relacionamos para que tengan acceso a escuchar la buena nueva de Cristo. Algunos de ellos te demandarán razón de una manera amigable, pero habrá otros, y el tiempo viene cuando la demanda de la razón será hostil. Cualquiera de los dos escenarios, Pedro dice estar siempre preparados, siempre listos para dar una defensa, presentar una argumentación lógica, racional, entendible, y presentarlo de manera audible, oral, con palabras claras. Para ir cerrando, quiero insistir que la razón que debes dar es la razón que debes dar sí y solo sí esa esperanza está en ti. Si no, a nadie de nosotros se nos va a ocurrir andar hablando de algo que no conocemos. A ninguno de nosotros, si no tenemos a Cristo en el corazón, se nos va a ocurrir dar testimonio de Cristo a sabiendas de que eso nos puede traer algún daño. Mejor nos quedamos callados. Pero si nosotros, que dijimos hace un momento que la esperanza está en nosotros, entendemos, nos asimos con fuerza de esa esperanza, necesitamos dar una razón. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo, bueno, hay varios capítulos, pero en el capítulo 26 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ahí está la palabra que estamos usando aquí en Pedro. ¿Se te permite hablar, Pablo? Estaba ante un jurado, ante gente que lo estaba inspeccionando, examinando, y le dicen: ¿se te permite hablar? Y entonces él extiende la mano, pide silencio, comienza así su defensa. Y rápidamente dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y empieza a dar su testimonio. Está dando una defensa ante gente hostil contra él. Es el mismo llamado de Pedro para nosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa, porque el entorno puede llegar a ser hostil. Y entonces, hermano, asegúrate de que esa esperanza esté en ti. Y la única manera de que puedes asegurar que esa esperanza esté en ti es arrepintiéndote de tu pecado y rogándole al Señor que te perdone y que te dé vida eterna. Ruégale que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de ti para que te haga nacer de nuevo, para que tengas esa esperanza viva en tu corazón. No hay otra posibilidad, no hay otra manera de tener esperanza. Nada fuera de Cristo Jesús es una esperanza real, nada. Solamente es Cristo, solamente Él murió y se volvió a levantar de entre los muertos, porque Él tiene poder para entregar su vida y tiene poder para volver a tomarla, sin que nadie le quite su vida y sin que nadie le tenga que conectar algún cable donde le lleven sangre para revivirlo. No, Él es dueño de la vida, Él es el generador, Él es la fuente de vida. Entonces, debemos ser capaces de entender, de asir la esperanza que hay en nosotros, aferrarnos a ella, a esa esperanza, para poder presentar una defensa apropiada y poder comunicar con claridad
la razón de nuestra esperanza para que otros puedan llegar a tenerla también. Santifica a Dios el Señor en tu corazón y ruégale que te dé sabiduría, diligencia, mansedumbre, reverencia para presentar defensa de esa esperanza, que no es otra cosa que Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. A Él sea la gloria, hermanos. Bendito sea, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que nos des valor, diligencia para dar testimonio de ti, para decirle a la gente que estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, muertos en delitos y pecados, bajo la expectativa de la ira de Dios. Pero tú quisiste entregar tu cuerpo, tu vida, en una cruz para pagar tú lo que nosotros teníamos que pagar, pero de hecho no podríamos haber pagado. Danos sabiduría y entendimiento para compartir esa esperanza que tenemos de que tú, Cristo Jesús, el único Dios vivo y verdadero, mora en nosotros y es nuestra única y verdadera esperanza de gloria, Señor. A ti sea la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén.